bienvenido a Baisira Fitness Global, un espacio para sanar. El día de hoy te voy a estar comentando acerca de una molécula. Vamos a ver si te suena. Sólido, líquido y gaseoso. Nada más y nada menos que te voy a estar comentando la importancia del agua para nuestro metabolismo, para nuestra salud. Vamos a dejar un poquito de lado todo lo que tiene que ver con la parte química, sino que le vamos a dar esa importancia biológica y sobre todo cómo tú dentro de tu cotidianidad vas a ver la importancia que tiene esta molécula y de incorporar la cantidad suficiente y correspondiente depende del tamaño de tu cuerpo. Entonces, quédate aquí en este espacio donde te voy a estar explicando cómo la vas a incorporar en tu día a día. Si esto fuese una clase de química, yo te dijera, vamos a buscar el término en un diccionario de química. Y si nosotros buscamos el término agua en un diccionario de química, nos sale que es un líquido incoloro que se congela a 0 grados centígrados y a una presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados. Es decir, que si nosotros metemos agua en la nevera, en el congelador, se va a cristalizar, se va a congelar, va a estar en estado sólido. Y si la montamos en una estufa y la ponemos a hervir, va a tener un punto de ebullición de 100 grados centígrados y que se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Eso está perfectamente, pero como esto no es una clase de química, este diccionario lo vamos a dejar por acá, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en lo importante, cómo incorporar el agua dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestra nutrición. Entonces, muchas veces no le damos la importancia que se merece y yo estoy aquí para que tú le des también esa importancia. Entonces, si nosotros nos vamos a la estructura de la molécula, es H2O. Y ustedes estarán pensando, Sira, pero dijiste que no nos iba a dar clase de química. Solamente la fórmula molecular para que ustedes entiendan la estructura de la molécula, para que ustedes entiendan por qué es importante tomar agüita. Entonces, el agua está, ¿verdad?, constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si nosotros vamos a representar a nivel de estructura esa molécula de agua, ¿verdad?, tiene la forma de un Mickey Mouse. Entonces, el átomo de oxígeno que está formando parte de esa molécula es mucho más grande que los átomos de hidrógeno. Entonces, tiene esta forma. Entonces, si ustedes pueden observar, el átomo de oxígeno es 8 veces más grande que los átomos de hidrógeno. Eso es científicamente hablando, químicamente hablando. Pero hay algo importante que nosotros debemos entender. Como la fórmula del agua tiene esa estructura química, eso va a hacer que haya mayor combustión. Y aquí es donde empieza la tarea. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es el encargado de hacer las reacciones de combustión. Si yo agarro y me voy a la luna con un fósforo y trato allá de generar una combustión, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces, pero en cambio, si yo me pongo a cocinar y me pongo a echar chismecito aquí con ustedes, les aseguro que esa olla, si van a hacer algo, se va a calentar o no les ha pasado. Se llena como que, se llena una llama, ¿verdad? Se empieza a quemar. ¿Y qué hacen las mamás o qué hace uno cuando está cocinando? Simplemente le coloco una tapa ahí, se acabó el proceso de combustión. ¿Por qué? Porque le quité el oxígeno. Entonces, siempre que haya combustión, hay presencia de oxígeno. Si quito el oxígeno, se acaba la reacción de combustión. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, le vamos a dar esa importancia a ese oxígeno que está formando parte de esa molécula de agua. Y ya les voy a explicar por qué.
Entonces, ustedes se estarán preguntando, ajá, Sira, es importante entender la estructura, ya la entendimos que dentro de la estructura el átomo de oxígeno es mucho más grande, pero eso a nivel metabólico es una ventaja. ¿Y por qué es una ventaja? Porque a medida que yo le meta más agüita a mi cuerpo, va a haber mayor combustión. ¿Y combustión de quién? De la grasita que nosotros queremos eliminar de los brazos, de la cintura, de las caderas, de nuestro cuerpecito. Entonces, a medida que yo voy ingiriendo más agua, ¿qué voy a tener como resultado? Una mayor combustión. ¿Y una mayor combustión de quién? Una mayor combustión de la grasa. A medida que tomo más agua, voy a tener una mayor combustión de la grasa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de recibir asesoría de un entrenador. El entrenador, ¿qué es lo primero que te dice? Tienes que tomar de 3 a 5 litros de agua, dependiendo de tu objetivo. Pero nunca te explican el por qué. Pues la razón por la cual es que si nosotros ingerimos más agua, va a haber una mayor combustión ¿de quién? De la grasa. Y eso va a hacer que adelgaces de manera más efectiva, ¿verdad? Que se genere una combustión natural dentro de nuestro cuerpo, va a ayudar a sacar los tóxicos, ¿verdad? Se van a drenar, va a disminuir el hambre, va a disminuir la acidez estomacal y va a ayudar a la rehidratación de las células. Recuerden que también hay que manejar la hidratación intra y extracelular, es decir, incorporar también electrolitos dentro de nuestro proceso de hidratación, como el sodio, el potasio y el magnesio. Son sumamente importantes. Entonces, pero hoy vamos a enfocarnos en el agua. En el cerebro, esto que está aquí es un cerebro, no sé si lo pueden distinguir, en el cerebro, en la parte de atrás, hay un sensor que nos dice cuándo hay sed y cuando hay hambre. Cuando estamos deshidratados, muchas veces nosotros pensamos que tenemos hambre y realmente lo que tenemos es sed. Cuando sintamos la boca reseca, ese es el primer signo de deshidratación. Entonces nosotros debemos saber cuánta cantidad de agua debemos tomar. Y te voy a explicar con una fórmula sumamente sencillita donde tú puedas sacar tu cantidad de agua. Entonces, imagínense que se lo voy a explicar de modo analógico. Si tú tienes una casa o un apartamento pequeñito, ¿cuánta cantidad de agua vas a requerir para poder limpiar ese apartamento? Poca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es un apartamento pequeño, es una casa pequeñita, entonces tú vas a requerir poca agua para hacer la limpieza o para hacer ese aseo. Pero si tú tienes una mansión, obviamente vas a requerir muchísima más agua para poder hacer esa limpieza o ese aseo general. Entonces, aquí te voy a explicar una fórmula sumamente sencilla que puedes aplicar desde tu casa y empieces a hacer la tarea, porque mi objetivo principal es que tú te eduques, aprendas y lo apliques dentro de tu cotidianidad sin tantas complicaciones. Entonces, imagínense que tengo un cuerpo, ¿verdad?, que pesa y lo voy a hacer en libras para los países que se manejen las libras y lo voy a hacer en kilogramos para los países que manejen kilogramos. Entonces, imagínense que tengo un cuerpo que pesa 160 libras. Esas libras las voy a dividir entre 16. Y eso me va a dar el resultado. Aquí vamos a utilizar esta calculadora científica que la tengo desde hace años, más vieja que Matusalén. Entonces, 160 entre 16 me da 10. Entonces, eso quiere decir que para una persona que pese 160 libras, debe tomarse diario 10 vasos de agua, equivalentes a 8 onzas. Entonces, 10 vasos de agua equivalentes a
8 onzas es lo que esa persona debe tomarse. Ahora lo vamos a hacer en kilogramos. Para los países donde no se manejan las libras, sino que se manejan los kilogramos, pues aquí se los voy a dejar. Entonces, imagínense que es este cuerpito, el mío, ¿verdad? Yo peso 60 kilogramos. Entonces, voy a hacerlo acá. Vamos a acercar aquí un poquito. Entonces, acá. Entonces, mi cuerpo pesa 60 kilogramos. Esos 60 lo voy a dividir entre 7 y voy a tener obviamente un resultado. Entonces, si yo divido 60 entre 7 me da 8.5. 8.5. Entonces, o 8,5. También depende del país cómo se manejan las comas y los puntos. Entonces, vasos de agua. Esta va a ser la cantidad de agua que yo requiero diariamente para mantener mi metabolismo en óptimas condiciones y como les había contado que yo también quiero disminuir el porcentaje de grasa corporal, entonces esto me cae perfecto, como digo yo, de peluche. Entonces, pero esos vasos voy a tomar como referencia, aquí tomaba como referencia onzas, aquí voy a tomar como referencia mililitros. Entonces, un vasito de 250 mililitros. Entonces, ya voy a sacarle cuánto lo podríamos acomodar nosotros en una botella para que a ustedes se les facilite muchísimo más esa tarea que quiero que ustedes hagan y apliquen en su día a día. Listo, entonces ya desocupé el tablero. Tengo 60 kilogramos dividido entre 7, eso es igual a 8.5 vasos. Esto es para Cira, ¿verdad? Entonces, cada vaso es de 250 mililitros. Entonces, eso es lo que yo debería tomar. Si yo multiplico 250 mililitros por 8.5, eso me da un total de 2 litros 2,125 mililitros. Eso es lo que yo debería tomar en total en un día. Obviamente ustedes dirán, ay Cira, pero es que eso es mucha agua, yo apenas me tomo 500 mililitros, 1 litro. No se lo van a tomar todo en una sola sentada. Lo importante es que tú en el transcurso del día puedas tomarte la cantidad de agua que te corresponde según tu cuerpo. Entonces, ¿qué hago yo para facilitar esta tarea? Porque yo no me tomo esos 2 litros en una sentada. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo como referencia, ¿verdad?, una botellita de 500 mililitros. ¿Por qué? Porque así le envío un mensaje a mi cerebro de que no es mucha agua. Entonces, si yo tomo como referencia una botellita de 250 mililitros y digo que un vaso equivale a 250, cuando me haya tomado una botellita, quiere decir que llevo 2 vasos. Pero si tú por cuestiones de tiempo, porque estás en tu trabajo, requieres un esfuerzo mayor, ¿verdad? Porque no puedes salir a estar recargando la botella de agua, puedes tomar como referencia una botella de 1 litro. Y ya sabes que cuando te hayas tomado 1 litro de agua, ¿te has tomado cuántos vasos? Te has tomado 4 vasos, ¿verdad? Porque cada vaso un vaso equivale a 250 mililitros. Entonces, eso te va a facilitar muchísimo más tu ingesta de agua.
que ya te expliqué que es sumamente importante porque tu cuerpo, tus células necesitan mantenerse hidratadas. Y si estás pensando en que necesitas bajar el exceso de grasita que tienes en las caderas, en los brazos, en el abdomen o en los muslos, es importante que empieces a tomar la cantidad de agua adecuada. Algo muy importante que quiero resaltar aquí es que el número 7, si lo vas a hacer en kilogramos, es estándar. Y el 16, si lo vas a hacer en libra, también es estándar. Simplemente debes tomar tu peso corporal en libras, tomas como referencia el 16, y si es en kilogramos, tomas como referencia el 7, y allí te va a dar la cantidad de agua que tu cuerpo necesita. Puedes hacerlo de manera más práctica, así como lo estoy haciendo yo acá, de tomar botellitas, ya sea de 500 mililitros o de 1 litro, para que tú vayas, ¿verdad?, contabilizando la cantidad de vasos de agua que estás ingiriendo. Esto es todo lo que quería comentarte el día de hoy. Espero que me dejes tu comentario, le des like, lo compartas con un amigo, te suscribas a mi canal y espera más información práctica, sencilla y que puedes aplicar en tu cotidianidad. Esto es Vaisira Fitness te educa. Si llegaste al final de este video, coméntame la palabra agua. Darle like, compártelo con 5 amigos o con 5 familiares. Déjame tu comentario y dime ¿cuál otro tema te gustaría que hablemos en el próximo video?